Queridos hermanos, ustedes saben que los santos son los campeones de Cristo. Desde Cristo hasta la fecha tenemos miles y quizás millones de mártires. Mártir significa testigo en griego, testigo que dio su vida por Cristo nuestro Señor. Y bien, tenemos en la historia de la Iglesia un obispo de Asís llamado San Sabino. San Sabino y sus compañeros fueron martirizados durante la última grande persecución del emperador Diocleciano, el año 304. A poco de haber logrado ser el único árbitro del imperio, quiso el emperador Diocleciano compartir tan pesada carga, y el 1 de mayo de 285 adoptó solamente el canónico Marco Aurelio Maximiliano, oficial advenedizo de oscuro linaje, carente de educación y cultura, a quien dio el título de César y le encomendó el gobierno de Occidente, de Europa Occidental. El nuevo emperador fijó su residencia habitual en Treveris, en Alemania. Maximiliano, por sobrenombre Herculeo, tenía sobre Diocleciano doble ventaja: la de sus aptitudes militares, nada comunes, y la de suma energía en el mando. Pero los vicios execrables de este caudillo ensombrecen sus cualidades. Era licencioso hasta el desenfreno, avaro y pródigo a la vez, y cruel por naturaleza e ignorante de cultura. La organización política a que acabamos de aludir se completó en 292 o 93 al instaurarse la tetrarquía, con 4 caudillos, 2 Augustos y 2 Césares. Maximiano Herculeo fue promovido al lado de su señor, que conservaba no obstante autoridad superior a la dignidad de Augusto, y cada uno de los 2 emperadores adoptaba un coadjutor, un César, llamado a sucederle. Constancio Cloro, el papá de futuro Constantino, fue César de Maximiano Herculeo y Maximiano Galerio de Diocleciano. A partir de este instante, Maximiano Herculeo gobernó en Italia, España y África del Norte, y tenía Milán por capital, en tanto que Diocleciano guardaba para sí el gobierno de Oriente, Egipto, Siria, Palestina. ¿Y qué va a pasar? Bien, va a empezar la persecución contra los fieles de Cristo, los cristianos, que eran todos católicos en esta época, no había protestantismo. Lanzado por Diocleciano a instigación de Galerio, el edicto de persecución general en 303, Maximiano Herculeo, que ya había mandado martirizar en sus estados, o cuando menos había visto con indiferencia que sería muerte a numerosos cristianos, apresuróse a poner en ejecución, especialmente en Italia, las decisiones del supremo jefe. En abril del año 304, hallábase en Roma. El 17 del mismo mes, penúltimo día de los Juegos Anuales en honor de Ceres, celebróse una carrera de carrozas ante él en el Circo Máximo en Roma. Terminada la carrera, en la que los azules contra los que apostaba el emperador quedaron vencidos, el alborozo popular se tradujo en aclamaciones acompasadas de que nos hablan con alguna frecuencia los historiadores antiguos. Tales exclamaciones debieron de agradar a Maximiano, pues la mayoría de los concurrentes, el narrador no dice la unanimidad, repitió 12 veces: acaba con los cristianos y seremos felices. Acaba con los cristianos y seremos felices. Voto a nuestro Augusto, que no ha de haber ya más cristianos. Los cristianos a los leones.
Cuando decimos cristianos, aquí son los cristianos de la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica. La católica significa Iglesia Cristiana Universal. Y hoy, por desgracia, unos pobres protestantes se targan de título de cristiano. Los cristianos, usted convirtió al cristianismo. No, no, no. Era cristiano, se hizo protestante, se hizo hereje, se hizo un desviado, perdido. Nadie es cristiano de veras si no es cristiano católico, es decir, cristiano de la Iglesia Universal que Cristo fundó. Al decir bautiza en todas las naciones cristianas, y bien, forman la Iglesia Cristiana Universal, es decir, la católica en griego. Entonces aquí los paganos piden al emperador decir, acaba con los cristianos, seremos felices. Y luego, advirtiendo la presencia del prefecto de Roma, llamado Hermógenes, en el palacio imperial, el pueblo repitió 10 veces a coro, victoria a ti, Augusto. Pregunta al prefecto cuáles son nuestros deseos. Bien claramente habían manifestado ya lo que deseaban y no necesitaba Maximiano Herculeo gran esfuerzo para entenderlo. Celebró consejo el Senado el 12 de abril en el Capitolio y dirigiéndose el emperador a los padres conscriptos, a los senadores, sometió a su ratificación la orden siguiente. Ordeno y mando que en cualquier lugar donde fueron hallados los cristianos sean arrestados por el prefecto de la ciudad y por los agentes que están a sus órdenes y se les fuerce a sacrificar a los dioses, a hacerse paganos. Los senadores se separaron diciendo y repitiendo, seas por siempre victorioso, Augusto, y que un día mores con los dioses en las eternas mansiones. Pobrecitos. Aclamaciones que las turbas congregadas en torno del Capitolio correaron con deshecho entusiasmo. Así fue promulgado en Roma por autoridad de Maximiano, gobernador de Occidente, el edicto impuesto en Oriente por Galerio a la debilidad de Diocleciano. Inmediatamente fue dada a conocer por prescripto a los gobernadores de provincias. Se ha conservado el que recibiera Venustiano, gobernador de Etruria e Umbria en Italia. ¿Qué dice esta orden? Mandamos que en cualquier lugar donde se pronuncie el nombre cristiano sean impelidos y forzados a sacrificar a los dioses, los que tal superstición profesan, y que de no hacerlo sean condenados a muerte. Se los despojará de sus bienes, los cuales juntamente con sus rentas se adjudicarán al fisco, al Estado. Como puede observarse, aquellos tiranos para quienes solo el capricho o el interés personal eran ley fundamental de conducta, no se paraban en barreras cuando habían de legislar. La ética pagana tan rudimentaria cuando entraba en juego el problema religioso da a entender con cuán gigantescos obstáculos hubo de enfrentarse el cristianismo. En efecto, del año 64 a 312, ser cristiano en el Imperio Romano era pena de muerte. Hubo 9 persecuciones generales y muchas locales. La ejecución del edicto empezó sin tardanza en Roma y en las provincias limítrofes. La astucia más cruel y artera ponía a los cristianos en la alternativa de apostatar o de entregarse. Así, por ejemplo, colocáronse estatuas en todos los mercados ante las cuales había que ofrecer incienso antes de hacer las compras o ventas. Con otras palabras, nadie puede comprar y vender si no tiene la marca de la bestia, si no tiene certificado de ser pagano. Pusiéronse retenes de esbirros junto a los innumerables fuentes públicas de la ciudad con orden de no dejar tomar agua a los que rehusaran tributar homenaje a los dioses. ¿Y qué va a pasar con nuestro obispo Sabino y sus diáconos? Conforme a las órdenes recibidas, el prefecto Venustiano dio principio a una serie interminable de pesquisas para hallar cristianos en quienes saciar su odio y también robar sus bienes. No tardó en ser descubierto el obispo Sabino, que era muy celebrado por su elocuencia y por su trato distinguido. Mandó pues Venustiano soldados que le prendieran y lo trajeran a la ciudad de Asís, donde fue encarcelado juntamente con los diáconos Exuperencio y Marcelo y gran número de clérigos. Al día siguiente el prefecto dio orden de que se levantara el tribunal en medio del foro.
Tomado que hubo asiento, presentaronle al obispo Sabino y a sus diáconos. Venustiano, el gobernador, le interrogó en esos términos: ¿Quién eres tú? Yo soy Sabino, el pecador, colmado de la gracia de nuestro Jesucristo. ¿Eres libre o esclavo? Soy siervo de Cristo, rescatado de la esclavitud del diablo. Aquí el prefecto no entiende nada. ¿Qué cargo ejerces? Aunque sin mérito alguno de mi parte soy investido de la dignidad que llaman episcopado. Soy sacerdote mayor. ¿Y esos dos hombres quiénes son? Son mis diáconos. Adoptando entonces Venustiano un tono más imperioso, les dice: ¿con qué derecho te atreves a enseñar clandestinamente esas doctrinas e incitas al pueblo a que abandone el culto de los dioses y siga un hombre ajusticiado, crucificado, a Cristo? ¿Pero crees tú acaso que Jesucristo está muerto? Contesta el obispo: no me cabe la menor duda, puesto que se le dio muerte y sepultura. Está bien, pero tampoco ignoras que resucitó al tercer día. El prefecto replicó: dejemos eso de lado y atiende. Solo te quedan dos partidos. Elige: o sacrificas a los dioses y sigues gozando de la vida, o la perderás en medio de los tormentos que mereces, después de lo cual podrás, si te place, resucitar como Cristo tu Señor. Consulta pues cuáles son tus intereses y promete sacrificar a los dioses y disfrute de la vida. El prefecto: si conocieras, dice el obispo, si conocieras la verdad, no proferiría tu boca semejantes blasfemias. Antes, por contrario, confesarías a Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Prosiguió el diálogo por breves instantes y agregó Sabino: para que sepas quiénes son tus dioses, manda traer uno de ellos. El prefecto, que siempre llevaba consigo una estatua de Júpiter de mármol blanco, artísticamente esculpida y con ropaje de oro, dio orden de que la colocaran en su tribunal. Trajeron sus siervos el ídolo con toda solemnidad, entre antorchas y cánticos triunfales. Dijo Venustiano: aquí tienes a nuestro protector. Oh ceguera grande y necia vanidad, dijo el obispo, abandonas al Dios creador de todas las cosas para dar culto a un bloque sordo y mudo. Respondió Sabino: pero no son por acaso dioses los que nosotros adoramos. ¿Qué han de serlo? Dice el obispo, para que sepas de modo indudable que no son dioses los que tú tienes por tales. Permíteme ponerlos a prueba, pues a tanta presunción muestras. Haz lo que te plazca. Tomando entonces Sabino la estatua de Júpiter, oró por breves instantes y la arrojó al suelo, con lo que se hizo 1000 pedazos. A vista de ello, ordenó el prefecto fuera de sí: mutílese a la faz de toda la concurrencia el sacrílego Sabino, que con impúdica audacia ha despreciado al nuestro dios Júpiter. Los verdugos echaronse sobre el santo y le amputaron ambas manos. Viendo lo cual, Exuperencio y Marcelo, diácono de Sabino, empezaron a temblar. Pero el santo, frenado, a pesar de los insufribles dolores, los consoló y animó diciéndoles: hijos míos clarísimos, no temáis las amenazas del diablo. Antes, por el contrario, confiad en nuestro Señor Jesucristo, que da a sus fieles siervos la corona de la vida eterna. Los dos diáconos, reanimados, exclamaron a una voz: nos hemos ofrecido en sacrificio a Dios y solo le pedimos una cosa: que nos perdone nuestra debilidad. Entonces Venustiano, con diligencia digna de mejor causa, recogió los fragmentos de su ídolo, púsolos cuidadosamente y con aparente respeto en una urna de plata que hiciera traer a propósito, y mandó llevarlos a su casa. Inmediatamente volvió el prefecto toda su ira contra los dos diáconos y ordenó que los suspendieran en el potro en presencia del santo obispo. Este los alentó y les habló de esta manera: tened firmeza de corazón y de espíritu, hijos míos, no os asusten los terrores del enemigo. Estamos ofrecidos a Dios en holocausto. Respondió Marcelo: y no nos preocupa más que una cosa, rogar a Dios de todo corazón que nos perdone nuestros pecados. En los padecimientos que sufrimos no hay nada para el diablo, y no le obedecemos porque es engañador y mendaz.
lejos de dar la vida, lo que da es la muerte. Venustiano dijo entonces a los verdugos: azotadlos sin piedad delante de Sabino, que con sus manos impuras ha hecho pedazos a nuestro dios Júpiter. Cuando se les aplicaba ese tormento, los dos levitas exclamaron: gloria a ti, oh Jesús, Señor nuestro, pues que así tendremos la dicha de entrar en nuestro descanso. Y como persiguieran orando de esta manera, díjoles Venustiano: ya es hora de que renunciéis a vuestra sacrílega actitud y adoréis a los dioses que no queréis perecer, sino queréis perecer. Hemos sido completamente renovados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, respondieron los diáconos. Ya también voy a renovaros, añadió el gobernador. Y al mismo tiempo daba órdenes de que les rasgasen los costados con garfillos de hierro. Los dos diáconos expiraron súbitamente por la violencia del suplicio y sus cadáveres fueron arrojados al río por orden del juez. Seguidamente llevaron a la cárcel al obispo Sabino, mutilado como estaba. Los cuerpos de los dos mártires fueron sacados del agua por un presbítero y un pescador y les dieron sepultura junto al camino. Por aquella época vivía en Spoleto una noble matrona llamada Serena, viuda 31 años hacia, muy cristiana y temerosa de Dios, dada a la oración y al ayuno y gran partidaria de abundantes limosnas. 6 días después del martirio de los santos diáconos, Exuberencio y Marcelo, informada de lo ocurrido, al santo obispo Sabino fue a visitarle por la noche para curarle. Ya antes procuró hacerse con las manos que habían cortado al santo mártir, las llevó a su casa, las puso en un vaso y las embalsamó con preciosos aromas. Muy a menudo durante el día arrodillábase ante tan preciosas reliquias y les dirigía respetuosas al par que afectuosas miradas. Dicha matrona tenía un sobrino ciego llamado Priscino, al que quería tiernamente y a quien los médicos habían aplicado toda suerte de remedios sin resultado. Llena de confianza en Dios, presentó Serena a su sobrino al santo obispo y le dijo: Señor, os conjuro por nuestro Jesucristo, que pongáis los brazos sobre este vuestro siervo y roguéis por él al Dios del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, pues confío que así recobraré la vista. Sabino colocó sus brazos sobre los ojos del ciego, y con lágrimas en los ojos hizo esta oración: Oh Dios, creador de todas las cosas y océano de misericordia, muestra cuán bueno eres con los que te temen. Y doblando la rodilla añadió: muéstrate propicio, Dios mío, con este pobre pecador que te invoca, y pues eres luz verdadera e insuficiente, ilumina a los que en ti esperan, pues en cuanto a nosotros que permanecemos en las cadenas del pecado, nada merecemos. En ti esperan tus siervos, ilumina nuestras tinieblas, puesto que eres luz, verdad y vida. Acuérdate, Señor, que dijiste: cualquier cosa que pidierais en mi nombre, la conseguiréis. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor, y por el Espíritu Santo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Cuando hubieron respondido amén, volvió Sabino a poner sus brazos mutilados sobre los ojos del ciego, mientras decía: ábrate los ojos. El que abrió el mar y dio paso a Israel en medio de las aguas contenidas, devuelve la luz a tus párpados, el que abrió los ojos del ciego de nacimiento, para que todos los gentiles sepan que es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Apenas terminada esta oración, recobró la vista el muchacho, siendo testigos cuantos en la cárcel se hallaban del milagro que Dios acababa de obrar con su siervo Sabino, con lo cual arrojáronse a los pies del santo mártir y le conjuraron los bautizase. 11 fueron los regenerados aquel mismo día. Este acontecimiento no pudo quedar oculto y pronto se supo en la ciudad que el obispo Sabino había devuelto la vista a un ciego. 33 días después, el prefecto Venustiano fue atacado de una enfermedad de ojos. Tan vivo era el dolor que no podía tomar
alimento ni descanso. Y ninguno de sus médicos lograba atenuar ni siquiera por un instante la intensidad del mismo. Bien, Dios va mediante esta enfermedad de los ojos a ayudar a este pobre gobernante a recapacitar, o al menos a saber que el Dios de Júpiter que adora no es nada. Entonces sus ayudantes le dijeron que Sabino, el jefe de los cristianos, a quien él tenía preso, había sanado a un ciego. Gozoso de oír semejante nueva, envió a su mujer y a sus 2 hijos a la cárcel a suplicar al obispo que fuese a verle. Y dio orden a la guardia para que lo dejara libre. Sabedor del cautivo de los deseos de Venustiano, exclamó tan profunda humildad: gloria a ti por haberte dignado elegirme entre tus siervos. Y seguidamente se dirigió a casa de Venustiano. En cuanto Sabino divisó a Venustiano, dijo en voz alta y con los ojos arrasados en lágrimas: Jesucristo, que dio vista al ciego de nacimiento, te ilumine a ti también. Bien comprendo que he pecado, dijo Venustiano en voz dolorida. Si de todo corazón crees, añadió Sabino, si haces penitencia, todo será concedido a tu fe. Traigan aquí los fragmentos de la estatua. Puestos ya ante su vista, ordenó que los desmenuzaran y arrojaran al río. Pero Venustiano seguía sin sentir alivio alguno. Díjole Sabino: ¿crees de todo corazón, Venustiano? Creo firmemente, pero el pecado que he cometido atormentándote tan bárbaramente me causa amargo dolor. Mis pecados, hijo mío, son los que me han acarreado todo eso. En cuanto a ti, puedes volverte puro e inocente como los ángeles, por lo cual te exhorto a que te arrepientes, a que creas en Jesucristo nuestro Señor y recibas el bautismo, pues de ese modo te salvarás y conseguirás la vida eterna, que es lo que realmente importa. Bautízame, pues, en nombre de nuestro Jesucristo, para que logre el fruto de tus promesas. Entonces Sabino se hincó de rodilla y oró. Luego una vez catequizados con todos los de su familia, hízolos bautizar. En el mismo instante en que el agua bañaba la frente del prefecto, abriéndosele los ojos y quedó totalmente curado, de suerte que no volvió a experimentar dolor alguno. Arrojóse entonces a los pies de Sabino, rogóles con lágrimas y le dijo: ruega a nuestro Jesucristo que me perdone todo el mal que te he causado. No te preocupes, hijo mío, que si yo padecí, ha sido el castigo de mis pecados. El santo obispo fijó desde entonces su residencia en casa de Venustiano. Aquí el gobernador pide perdón de sus pecados. Claro, el bautismo borra todo pecado. Y Dios permitió esta enfermedad de Venustiano para precisamente causar el milagro de su curación y su conversión. Pero el diablo no va a tardar. No tardó mucho el emperador Maximiano en saber del bautismo de Venustiano, su gobernador. Semejante acción parecióle crimen de lesa majestad y afrenta insufrible a las divinidades paganas, que son demonios de hecho. En el paroxismo del despecho, el emperador envió a su tribuno Lucio con orden firmada de su propia mano. ¿Qué va a pasar? En la orden prescribía la condenación de Sabino y la decapitación de Venustiano. El tribuno se dirigió a Asís sin perder tiempo y, prescindiendo de todo sumario, dio muerte al prefecto Venustiano, así como a su mujer y a sus hijos. Los cristianos ocultaron los cuerpos de los mártires y hasta hoy no han podido ser hallados. Lucio se apoderó seguidamente del santo obispo, lo condujo a la ciudad de Espoleto y ahí, sin información de causa, mandóle azotar bárbaramente hasta que expiró. Serena recogió el cuerpo de San Sabino y lo enterró juntamente con las manos cortadas a unas 2 millas de la ciudad de Spoleto. Tales son los hechos relatados en las actas del martirio de Sabino. Este documento es considerado como absolutamente auténtico a pesar de adiciones posteriores. Queridos hermanos, durante esta
persecución de Diocleciano, que duró de 303 a 312, fue tremendo. Realmente son decenas de miles de cristianos, especialmente en Oriente, en Palestina, en Egipto, en Grecia, en Turquía actual, Asia Menor, que fueron matados. De hecho, habían dado también orden de confiscar el Evangelio, la Biblia y las actas de los mártires. Entonces, a veces los cristianos, cuando entregaban el libro sagrado, confiscado por el gobierno, ponían abajo del libro monedas de oro, de dinero, no había billetes todavía, eran monedas de oro, de plata. Entonces cuando el soldado o la policía tocaba estas monedas debajo del libro, ya no decían nada, y el libro no era Biblia ni arte, eran libros profanos que entregaban para guardar sus libros, pero hubo también casos donde confiscaron los libros sagrados y los quemaron. Entonces, 9 persecuciones generales del Imperio Romano, muchas locales, y casi durante 300 años ser cristiano era prohibido. Y en esta época todos eran cristianos de la Iglesia Madre, de la Iglesia Católica. Había una que otra secta tontita, pero los mismos paganos hablan de la grande Iglesia, que es la Iglesia Católica. 1500 años después de Cristo, un pobre monje religioso, sacerdote católico, hace su rebeldía, su capricho, apoyado por los políticos ladrones de su tiempo para robar conventos, monasterios y escuelas de la Iglesia, y hicieron lo que llamamos protestantismo, que hoy se dicen cristianos o evangélicos, etc. Pero nadie es cristiano si no sigue la fe cristiana todos los siglos. Si se dicen cristianos, tienen que ser cristianos tal cual se ha creído en la Iglesia durante 2000 años. Y la Iglesia auténtica que nos comunicó Biblia, Evangelio y fe es la Santa Iglesia Católica. Y bien que todos los santos mártires que dieron su sangre por amor a Cristo nos ayuden a mantenernos en la fe divina y católica, y a los hermanitos robados, engañados con la Biblia falsificada, que regresen. Los protestantes en general, espero que no todos, pero hay unos que no son honestos. Escuchan mentiras de la Biblia, mentiras quiero decir, frases bíblicas mal explicadas, mal aplicadas, y ellos están convencidos que los católicos tienen ídolos, que tienen estatuas, etc. No, un santo no es un ídolo es un falso dios, como Júpiter, por ejemplo, que realmente pensaban que eran dioses. Atacar a la Iglesia Católica con mentiras sacadas de la Biblia es diabólico. El diablo se hace pasar por cristiano para rechazar el cristianismo verdadero. Nadie es cristiano de verdadero si no es católico, y punto. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, y el canal donde ustedes escuchan esta charla. Que Dios los bendiga, los santos mártires los cuiden. Amén.